Buenas tardes, profesor. Junto con mi compañera Fernanda Pacheco, Esperanza Ramírez y Valentina Lobos, vamos a resolverle la guía evaluada, donde la primera parte habla sobre las lógicas proporcionales y el problema 1,1. Usted nos da 4 proposiciones y en ella tenemos que determinar el valor de cada proposición compuesta y traducirla al lenguaje usual. Antes de hacer eso, tenemos que saber el valor, o sea, saber si es verdadera o falsa estas proposiciones. Donde P dice que la ansiedad puede presentarse en forma de miedo, eso sería verdadero. Donde Q dice que la distimia es un estado anímico normal, esa es falsa. Donde R dice que la claustrofobia es el miedo a las alturas, que eso también sería falso. Y donde S dice que los trastornos mentales se encuentran recopilados en el DSM-5, eso sería verdadero. Y ahora tenemos que determinar el valor de cada proposición compuesta y traducirla al lenguaje usual. Donde A tenemos a S con una bicondicionalidad en negación de Q con una conjunción en R. Primero esto lo vamos a traducir al lenguaje usual, donde sería que los trastornos mentales se encuentran recopilados en el DSM-5 sí y solo sí, que eso sería el bicondicional, no es cierto, que esa sería la negación. Después vendría Q, que sería que la distimia es un estado anímico normal, y que sería la conjunción, la claustrofobia es el miedo a las alturas. Entonces se traduciría como: los trastornos mentales se encuentran recopilados en el DSM-5 sí y solo sí, no es cierto que la distimia es un estado anímico normal y la claustrofobia es el miedo a las alturas. Ahora tenemos que resolver esto para ver si es verdadero o falso. Primero sabemos que S es verdadero, con bicondicional en negación en Q, que Q es falsa, con una conjunción en R que es falsa. Ya, para poder resolver esto tenemos que saber la jerarquización, donde la jerarquización dice que la bicondicional es la primera en resolver. Y como la bicondicional está antes que la falsa, entonces tenemos que saber que aquí verdadero con falsa, según la tabla de verdades, da falsa. Bajamos la conjunción falsa y según la tabla de verdades de la conjunción, esto sería falso. Después tenemos el problema B, donde dice que P es una disyunción negativa en Q con una condicional negativa en R. Esto se traduciría así: P diría que la ansiedad corta. Bueno, y ahora vamos a resolver el B, que el B dice que P es una disyunción negativa en Q con una condicional negativa en R. Al traducir eso se diría que P, que la ansiedad puede presentarse en forma de miedo. La disyunción, que es O, no es cierto, que sería la negativa. Aquí vendría Q, que sería no es cierto que la distimia es un estado anímico normal. Después tendríamos una condicional, que sería sí, una negativa, no es cierto, la R, que la claustrofobia es el miedo
Entonces la traducción sería: la ansiedad puede presentarse en forma de miedo, o, que es la disyunción, no es cierto, que sería la negación, que la distingue de un estado anímico normal. Sí, la condicional, no es cierto, que negativa, que la claustrofobia se mide a las alturas. Ya, ahora hay que resolver acá. Sabemos que P es verdadera con una disyunción negativa en Q, que Q es falsa, con una condicional negativa en F, que F es R. Bueno, aquí tenemos que de nuevo hacer la jerarquización, donde dice que después del bicondicional viene la condicional. Entonces habría que resolver esto. Y la condicional está antes que la negativa, entonces según la tabla de verdades, falso con falso es falso. Tenemos que bajar el verdadero de la disyunción. Y en la tabla de verdades, cuando es verdadero y falso, esto sería verdadero. Bueno, y en el problema 1,2 usted nos dio un texto donde dice que si un individuo experimenta altos niveles de estrés laboral y no aplica a estrategias de manejo del estrés de manera efectiva, entonces es más probable que afecte negativamente su salud mental, o bien aplique estrategias de manejo del estrés de manera efectiva. Y usted nos pide transformar la afirmación a un lenguaje simbólico matemático. Pero para poder hacer eso, primero tenemos que separar por proposición cada uno. Vamos a ocupar P, Q y R. La primera parte sería de aquí. Si un individuo experimenta altos niveles de estrés laboral. Esa sería la primera, que sería P. Después tenemos el I, que el I sería una conjunción, y no, que sería una negación. Después la segunda parte tenemos aplica estrategia de manejo del estrés de manera efectiva, que esa sería una parte, y entonces que esa sería una condicional. Después tenemos, ese sería Q, eso. Después tenemos R, que R sería, entonces es más probable que afecte negativamente su salud mental. Esa sería R, o, que eso sería ya una disyunción, o bien aplique estrategia de manejo del estrés de manera efectiva. Esto sería otra, pero esto dice lo mismo que la de acá arriba, entonces sería el mismo valor de Q. Bueno, aquí ya escribí lo que era P, Q y R. Ahora vamos a transformar esta afirmación en lenguaje simbólico. Primero tenemos a P, que sería una conjunción negativa en Q con una condicional en R con una disyunción en Q de nuevo. Y ese sería, vamos a separar en paréntesis aquí para que sea más fácil a la tabla de verdad determinar si es una tautología, una contradicción o una contingencia. Sí. Bueno, aquí ya transformamos el lenguaje de símbolo matemático. Ahora tenemos que hacer la tabla de verdades y determinar si esto es una tautología, una contradicción o una contingencia. Estos son 3 valores de verdad, entonces vamos a ocupar 3. Serían 8 filas hacia abajo, que serían 4 verdaderas, 4 falsas. Después serían 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Después sería verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Después tenemos que sacar la negación de Q, que sería al revés. Falso, verdadero. Bueno, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. Sería al revés. Después tenemos que sacar P, que sería este, con la negación de S en base a la conjunción. Sí, en base a la conjunción. Sí. Entonces tenemos que, según la conjunción, verdadero con falso da falso, verdadero con falso da falso,
verdadero con verdadero, da verdadero, verdadero con verdadero, da verdadero, falso con falso, da falso, falso con falso, da falso, falso con verdadero, da falso, y falso con verdadero, da falso. Ahora tenemos que sacar el valor de R en disyunción con Q, sería de R a Q. Entonces sabemos que verdadero con verdadero da verdadero, falso con verdadero da verdadero, verdadero con falso da verdadero, falso con falso da falso, verdadero con verdadero da verdadero, falso con verdadero da verdadero, verdadero con falso da verdadero y falso con falso da falso. Ya, ahora tenemos que resolver la condicional de los dos valores. Según la condicional, el único valor falso que los puede dar es al tener un verdadero con un falso. En esta ocasión, esta sería la única opción, que esta sería falsa. Y todas las demás serían verdaderas. Entonces, esto sería una contingencia, ya que la contingencia dice que al terminar la tabla de valores hay falsos y verdaderos. En cambio, la tautología dice que todos los valores tienen que ser verdaderos y la contradicción dice que todos los valores tienen que ser falsos. Entonces, esto sería una contingencia. Y esa sería la primera parte de la guía. Buenas tardes, soy Francia Ramírez. Bueno, yo les voy a hablar sobre el problema 2.1, en la cual nos presentan un cuadro en la cual se encuentran los datos sobre una investigación de salud mental que se realizó en una empresa. Este se aplicó a 30 empleados. En primer lugar, nos piden que expresemos los siguientes conjuntos por extensión. Por lo tanto, aquí nos dicen que busquemos a empleados hombres que tengan ansiedad o depresión. En el cuadro ya lo tenemos previamente marcados, en los cuales quedaría de la siguiente forma. A es igual corchete, César, Efraín, Hugo, Julio, Luis, Mario, Oscar, Pedro, Tomás, Ulises y Willy. Y cerramos corchete. Posteriormente nos están pidiendo la cardinalidad, que serían 11, ya que serían 11 personas, o sea, 11 empleados que se encuentran en este estado. Dentro de este problema también nos piden que expresemos los conjuntos por extensión, pero en este caso nos piden empleadas mujeres que se encuentran en estado de depresión, pero no de estrés. Ya tenemos previamente marcadas las personas que se encuentran dentro de este estado y nos quedaría de la siguiente forma. B es igual corchete, Karen, Rosa, Yasmín y cerramos corchete. ¿Ya? Y luego nos piden la cardinalidad, que en este caso serían 3, ya que encontramos 3 personas que se encuentran dentro de esta condición. En la siguiente pregunta también nos piden que lo expresemos los siguientes conjuntos por extensión. En este caso nos están pidiendo que identifiquemos a los empleados cuyo nombre comience con vocal o no tenga ningún trastorno. ¿Ya? Tenemos previamente marcados las personas que se encuentran dentro de estas condiciones y nos quedaría de la siguiente forma. C es igual corchete, Aldo, Ana, Carla, Efraín, Gaspar, Inés, Marta, Oscar, Ulises, Víctor, Wanda y Yerko. Y cerramos el corchete. Luego nos piden la cardinalidad, que serían 12, ya que 12 sujetos se encuentran dentro de esta condición. Dentro del mismo problema nos pide que el siguiente conjunto lo definamos por comprensión. El conjunto es D es igual corchete, Belén, Daisy, Hilda, Rosa, corchete lo cerramos. Ya tenemos previamente identificados estos empleados dentro del cuadro y vemos en qué condición se encuentran. Por lo tanto, nos quedaría de la siguiente forma
según comprensión. D es igual corchete X/X es una empleada mujer y tiene ansiedad pero no estrés. Cerramos corchete. Por último, nos pide que definamos el siguiente conjunto por comprensión. El conjunto sería E es igual corchete César, Hugo, Julio, Luis, Pedro, Tomás, Ulises, Willy, cierre de corchete. ¿Ya? Los tenemos previamente a estos empleados marcados en el cuadro. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. E es igual corchete X/X es un hombre con depresión. Y cierre de corchete, ya que dentro del cuadro nos dice que estos empleados se encuentran en estado de depresión. Bueno, en la parte B se nos pide determinar y escribir la extensión de este conjunto y calcular la cardinalidad. Bueno, primero que todo ahí tenemos la extensión del conjunto detallada y primero tenemos que realizar B unión con C, es decir, unir los números en este caso de ambos conjuntos. Entonces se une el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 con el 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, quedándonos de esta manera: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Luego se nos pide que se reste A. Entonces si le restamos A serían todo esto. Tendríamos que restar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. De esta manera nos quedan el 7, 8, 9, 10 y 11, que son los que están ahí. Buenas, soy Fernanda Pacheco y a continuación realizaré los problemas A y B del problema 2.2. Bueno, en el A se nos dice que hay que realizar un diagrama de Venn representando estos conjuntos A, B y C que representan a pacientes en el hospital de Talca. Bueno, para comenzar tenemos que en el factor A están el paciente 1 y 2. En el factor B se encuentra solo el paciente 10. Y en el factor C el 11. ¿Por qué solo esto? Porque en factor A unión B tenemos al paciente 3 y 4. ¿Esto qué quiere decir? Que están en ambos factores, tanto en A y B. Entonces nos quedan en A unión B. Lo mismo pasa en B unión C. Se encuentran los pacientes 7, 8 y 9 en ambos factores, en ambos conjuntos. Entonces estos nos quedarían en la unión. Y asimismo pasa en A unión C con el paciente número 5. Y finalmente nos damos cuenta que el paciente 6 está en los 3 factores. Entonces este queda en la unión de los 3 factores, A, B y C. Ya, luego y finalmente trabajamos con esto, B unión C, complemento menos A. Ya, esto nos daría 12, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué? Porque son todos los pacientes que están acá en A, todos, incluyendo el A conjunto B, A conjunto C, son todos estos pacientes de este circulito. Ahora, ¿por qué está 2 en este conjunto? Porque forma parte del universo. Sin importar que esté dentro de un factor en específico, forma parte del universo, entonces vas a hacer un complemento de A. Y esto sería todo lo que le falta a B unión C para estar completo.